Hola, mi nombre es Elías Colmenares, del Laboratorio de Microondas para el Intensivo 2019-03. Se realizaron 5 prácticas, todas referentes a la materia de microondas. La primera es referente a la interconexión de los equipos de transmisión y recepción de microondas. Pues las microondas, al igual que todas las transmisiones, deben ser moduladas y demoduladas. Se realiza de una manera muy similar a las transmisiones de radio. La única diferencia es que la frecuencia de la portadora está entre las 0,3 GHz y los 300 GHz, los cuales son los rangos de frecuencia en los cuales las ondas se denominan microondas. Estas son muy útiles para comunicaciones entre satélites, pues permiten pasar el filtro de la ionosfera. Además, suelen ser moduladas en frecuencia, ya que este tipo de modulación es inmune al ruido, y son utilizadas en un amplio rango de aplicaciones, desde radares, hornos de microondas, Bluetooth y Wi-Fi. La segunda práctica fue referente a las frecuencias y longitudes de ondas. Pues la frecuencia es una magnitud física de señales periódicas que nos indica cuántas veces por segundo se repite un fenómeno. En este caso, en cuántas veces por segundo se repite la señal. La frecuencia es inversamente al periodo. El periodo es simplemente el tiempo en que la señal tarda en hacer todo un ciclo. Y la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, a mayor frecuencia, la longitud de onda de la señal va a disminuir. Esta también depende de la velocidad de propagación. Pues las ondas electromagnéticas, al encontrarse en el vacío o en el espacio libre, en este caso también se considera la atmósfera. Ellas tienen una velocidad de propagación que corresponde a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 km por segundo. Pero una vez que se están transmitiendo por guías de onda, esta velocidad de propagación va a variar en función de la frecuencia de la señal y las características de la guía de onda, como la señal y su frecuencia de corte. La tercera práctica correspondía a la potencia y atenuación. La potencia es la energía que es transmitida a una carga, simplemente. Esta puede ser absoluta o relativa. En ambos casos se utilizan logaritmos. La única diferencia es que la absoluta se utiliza el logaritmo de la potencia estudiada entre 1 milivatio y su unidad es dBm, que implica decibeles por milivatios. Cuando es relativa se utiliza la misma relación, pero en vez de dividir por 1 milivatio, se divide por una potencia de referencia. En este caso la unidad es el decibel. Además se estudiaron lo que son los atenuadores, los cuales son elementos de circuitos de microondas que producen una pérdida de señal de entrada. Una pérdida de señal de entrada. Estos son útiles, pues, así como una potencia es muy pequeña, puede ser problemática, una potencia muy amplia también puede traer problemas y que los sistemas no funcionen correctamente. Es muy importante que los atenuadores respeten por completo la señal de entrada. No pueden introducir desfases, ni ruido, ni ningún otro tipo de características. Simplemente deben atenuarla. Estos pueden ser fijos, en el cual la atenuación es siempre la misma, o variable, en el cual puede ser predeterminada y cambiada la atenuación de estos elementos. La cuarta práctica corresponde a lo que son los acopladores, los cuales son elementos que conectan varias guías de onda. Esto viene de varios tipos, como por ejemplo la T mágica o atenuadores lineales o bidireccionales. Ellos por lo general tienen una entrada y varias salidas. Y distribuyen la potencia dependiendo del tipo de acoplador. Hay acopladores en el cual la potencia es distribuida equitativamente, mientras que hay otro tipo de atenuadores en el cual la potencia es distribuida en función de las impedancias de cada una de la carga a la cual se va a transmitir. El estudio de acopladores no es simplemente conocer cómo transmitir las potencias, se deben realizar varios cálculos, pues es necesario conocer varios factores importantes, como lo son el factor de acoplamiento, el aislamiento que este produce, la directividad en este y las pérdidas causadas por este acoplador. La última práctica correspondía al Voltage Standing Wave Ratio, o mejor conocido por las siglas VSWR, y la impedancia de carga. El VSWR debe ser siempre mayor a 1. Y lo ideal es que esté lo más cercano a él posible, pues este indica
qué cantidad de potencias se está perdiendo por reflexión, mientras también te dice cuánta de la potencia está siendo realmente utilizada por la carga. En nuestro caso, la carga suele ser antenas, por ser telecomunicaciones. Este VSWR se ve afectado por los factores generalmente de la impedancia de carga y la impedancia de la línea en la cual se está transmitiendo. Por lo tanto, es bueno intentar en lo posible igualar estas dos impedancias para que la mayor cantidad de la potencia sea realmente aprovechada y el VSWR sea lo más cercano a 1 posible. También se estudió lo que son las guías de onda ranurada. Este es un tipo especial de guía de onda. Ellas son rectangulares y posee pequeñas aperturas en su parte superior. Estas se utilizan mucho a modo de antena, pues esta geometría de las ranuras en la parte superior permite que las ondas salgan de ella y se transmitan. Las frecuencias, rango y potencia que tendrán estas ondas transmitidas van a depender de la geometría en sí de estas guías, es decir, qué separación tienen entre las ranuras, el tamaño de ellas y cuántas existen. Además estudió cómo debe ser la instalación de una guía de onda. En general se puede ver en 3 pasos: la instalación en sí, en la cual se colocan en torres mediante el uso de poleas y winches para lograr subirlas; el aterramiento, el cual ellas deben poseer un muy buen aterramiento tanto en la base como en la tope de la torre, y deben estar presurizadas, ya sea con aire seco o con nitrógeno, pues esto permite evitar pérdidas debido a la humedad o condiciones climáticas.